Paz y bien, estimados estudiantes. Hoy damos siempre gracias al Sagrado Corazón de Jesús por este nuevo día y también le pedimos siempre su protección para que pronto podamos salir de esta terrible situación de pandemia. Bien, compartamos ahora nuestra capacidad y desempeño y la clase de hoy sobre teoría de la divisibilidad. La capacidad es usar estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. Y nuestro desempeño que queremos lograr es seleccionar y emplear estrategias para expresarnos, en este caso, sobre el tema teoría de la divisibilidad. Bien, la situación problemática, ¿no? Sabemos que ahora el cuidado de la salud nos exige usar las mascarillas, ¿no? Entonces tenemos la siguiente situación. La cantidad de mascarillas que tiene José está dado por el número de divisores de 1800. Y lo que tiene María por la suma de los divisores primos de 36.800. Pregunta, ¿cuántas mascarillas tienen en total? Muy bien, para poder resolver esta situación problemática, ¿qué temas tendremos que abordar? ¿Qué debemos de recordar? ¿Qué propiedades debemos usar? Muy bien. Para entonces poder fortalecer y resolver esta situación problemática, vamos a ir recordando. Y lo primero que vamos a recordar es sobre la noción de múltiplo, ¿no? Vamos a ir viendo. Cuando yo me expreso en múltiplo, digo que A es un múltiplo de B. La noción de múltiplo está representada por ese circulito encima del número, ¿no? A es múltiplo de B. O también por la expresión que decimos A es igual a B por K, donde K es un número entero, ¿no es cierto? Por ejemplo, 24 es un múltiplo de 3. Lo podría decir que 24 es igual a 3 por 8, ¿no? Muy bien. También habíamos repasado la sesión anterior sobre cómo yo puedo escribir por exceso o por defecto un número. Vamos a repasarlo. 43 entre 7, yo puedo dividirlo para poderlo expresar cuando no es una división exacta, ¿no? En este caso yo digo que es 6. 6 por 7, 42, y para llegar a 43 me queda 1. Entonces yo puedo expresarlo, 43 es igual a un múltiplo de 7 más 1, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces ya tengo. Pero también puedo hacer que yo pueda dividir 43 entre 7 y por exceso puedo decirle 7. Entonces ahí me está sobrando 6. Entonces este será igual a un múltiplo de 7 menos 6. ¿No es cierto? Que me sale 43. Muy bien. Entonces hemos reforzado ya cómo se expresa y cómo se nota por exceso o por defecto un número. Bien. También vamos a recordar las operaciones. Ya habíamos visto también que las operaciones, si tengo múltiplos iguales, en este caso múltiplo de n más múltiplo de n, me va a salir también un múltiplo de n, igual en la resta o en la multiplicación. En potencia sería igual al múltiplo de n más ese sumando elevado a ese exponente k. Pero si yo tengo un binomio elevado a la k, me va a surgir dos situaciones. Si k es par, entonces me va a salir el desarrollo de esta potencia, una suma del múltiplo de n más x a la k. Pero si k es impar, o sea, por ejemplo, es 3, 5, 7, me va a salir n menos, múltiplo de n menos x a la k. Ahora, si yo tengo que multiplicar, como esta situación, múltiplo de n más a por un múltiplo de n más b, entonces lo único que voy a hacer, o resultado que me va a dar, es el múltiplo de n más el producto de a por b. Muy bien, entonces son situaciones que yo voy a irlas necesitando.
de las teorías, de la parte de la teoría de la divisibilidad que yo tengo que recordar es la descomposición canónica, ¿no es cierto? Vamos a ponerla como DC, descomposición canónica. ¿Qué cosa es una descomposición canónica? Es agarrar un número y yo voy a mencionarlo o expresarlo como números primos, entonces elevados a una determinada potencia, ¿no es cierto? Entonces, esa es una descomposición canónica. También tenemos que recordar que esta descomposición canónica nos va a ser muy útil para poder encontrar, por ejemplo, la cantidad de divisores de ese número. Si yo ya tengo su expresión canónica, entonces yo voy a saber qué cantidad de divisores de ese número va a tener. Simplemente multiplicando ¿qué? Sus exponentes, sumándoles 1 a cada uno y multiplicando. Ya tengo la cantidad de divisores totales que va a tener el número. También si me piden a mí la suma de divisores de ese número, yo puedo encontrarlo a través de la multiplicación de estas divisiones de A, o sea, el primer factor, a la m más 1 menos 1 sobre a menos 1, por b, el segundo factor, elevado a la n más 1, su exponente más 1, menos 1 sobre b menos 1, por el tercer factor, si lo hubiera, elevado a la c, por ese exponente más 1, menos 1 sobre c menos 1. Y así voy a encontrar la suma de los divisores de ese número natural. Si yo quiero el producto de divisores, si me preguntan en algún problema, lo que tengo que hacer es sacar la raíz cuadrada de ese número elevado a la cantidad total de divisores de ese número. También es útil saber que la cantidad de divisores de un número cualquiera es igual a la suma de la cantidad de divisores primos más la cantidad de divisores compuestos más 1. Muy bien. Entonces, ya vamos un poco a practicar. Entonces, empezamos primero recordando lo que es el máximo común divisor. En el máximo común divisor, nosotros vamos a tener varias formas de poderlo encontrar, si es que nos piden, ¿no? El máximo común, el MCD. Vamos a ver la primera forma, que es descomposición simultánea. Es aquella descomposición que le hacemos ya cuando empezamos nosotros a ver recién lo que es el máximo común divisor. Es, como lo dice su misma expresión, el mayor divisor que divide exactamente a los números que me dan. ¿Y cómo hago en una descomposición simultánea? Simplemente coloco los números, en este caso 12 y 10, y empiezo a encontrarle lo que tienen en común, un divisor en común. Como 12 y 10 terminan en número par, tienen en mitad. Entonces, acá decimos la mitad de 12, 6, y la mitad de 10 o 10 entre 2, 5. Seguimos viendo para ver si los resultados tienen un divisor en común. Como no lo tienen 6 ni 5, no tienen, entonces el máximo común divisor ya lo hemos encontrado. El máximo común divisor será, en este caso, de 12 y de 20, será el número 2. Otra manera de poderlo encontrar, segunda manera de poder encontrar el máximo común divisor, es a través de la descomposición canónica. ¿Qué hacemos? Agarramos al número, por ejemplo es 12. El número 12 lo hemos descompuesto y nos sale 2 al cuadrado por 3, ¿no es cierto? Voy a ponerlo acá para que alguno que por ahí quiera, entonces, saber, no estoy sacando, lo estoy descomponiendo. Mitad 6, mitad 3, tercia 1. Esta es la descomposición que me ha salido, y aquí lo he puesto como A, es igual a 2 al cuadrado por 3, ¿no? Muy bien. B es 10, es simplemente el número 10 y lo estoy descomponiendo en sus factores.
primos. Muy bien, en este caso B es 2 por 5. Ahora, para hallar el máximo común divisor, simplemente el máximo común divisor, en este caso del número A y el número B, será el divisor común, en este caso con su menor exponente. Entonces yo miro y veo que el único divisor común es 2. Y ahora voy a elegir al que tenga menor exponente, o 2 al cuadrado o 2. Muy bien, el menor exponente será 2. Muy bien. Entonces ya encontré otra forma de encontrar el máximo común divisor. Vayamos viendo otro método, es el método de las divisiones sucesivas. Por ejemplo, me piden a mí calcular el máximo común divisor de 124 y de 140. ¿Qué voy a hacer primero? Lo primero que vas a hacer es colocar en estas líneas que te estoy colocando, vas a ir colocando las divisiones sucesivas. ¿Pero cómo? Ahorita te explico. Muy bien. Vamos a ir colocando, primero, reconociendo zonas. En la zona, la primera de aquí, vas a colocar los cocientes. Ahorita te voy a explicar cómo. Y acá en la zona de abajo inferior son los residuos. Ahora, en esta zona de acá, aquí vas a colocar estos números que te están pidiendo, pero vas a dividir el mayor entre el menor. ¿Quién será el mayor y el menor? Muy bien. El mayor es 140 y el menor 124. Muy bien. Entonces dividimos 140 entre 124. Cuando lo divides te está saliendo 1, ¿verdad? Entonces 140 entre 124, 1. ¿Cuánto te queda? 140 menos 124, 16. Cuando tengas ese resultado, ese residuo, lo vas a colocar en la cuadrícula siguiente, al costado en este caso de 124. 16 lo colocas acá. Acuérdate, cada vez que tengas el residuo, lo subes a la parte central y continúes la división. 124 entre 16 te va a salir 7. 7 por 16 te está saliendo 112. Para 124 te está sobrando 12 de residuo. Cada vez que tengas residuo, lo subes al lado siguiente. Entonces decimos 16 entre 12. Estamos siguiendo la división. 16 entre 12. Como continúa, vamos a seguir colocándole líneas. ¿Ya? Ahora decimos 16 entre 12, 1. 1 por 12, 12. Para 16, 4. Cada vez que cae, vamos a colocarlo en la columna siguiente. 4. Y seguimos la división. 12 entre 4, muy bien, es 3. El cociente es 3. Y residuo, 4 por 3, 12, es exacto, 0. ¿Cuándo termina la división sucesiva? Termina cuando el residuo es 0. ¿Y quién viene a ser el máximo común divisor? El máximo común divisor viene a ser este último divisor. Este es el máximo común divisor. Entonces acá terminamos diciendo que el máximo común divisor de 124 y de 140 es 4, ¿no? Muy bien. Ahora continuemos reforzando. Otro de los temas importantes es el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de iniciales MCM es el mínimo, ¿no? Múltiplo que tengan los números. Entonces hay formas para encontrarlo. Tenemos la primera, descomposición simultánea, que tú ya la debes de conocer.
Entonces, ¿cuál es ella? Agarras 12, en este caso el mínimo común múltiplo de 12 y de 8, lo colocas uno al costado del otro y empiezas a ver sus divisores comunes. Empezamos, 12 y 8 tienen mitad. Entonces, mitad de 12 es 6 y de 8, 4. Seguimos, 6 y 4 tienen mitad. 3, mitad, 2. Seguimos. A pesar que no tiene uno el mismo divisor, continuamos. Entonces, vamos a sacar el divisor 2, que no es común. 3 lo bajamos, acá me quedó 1. Ahora, ¿qué divisor, en este caso no común, tenemos? 3. Sacamos tercia y ya tenemos el mínimo. El mínimo común múltiplo, ¿no? Se saca encontrando en este caso los factores, los divisores comunes y no comunes. Muy bien. Entonces acá tendríamos que el mínimo común múltiplo de 12 y de 8 será 24. 2 al cubo por 3. 24. Otra de las maneras o formas para poderlo encontrar es a través de la descomposición canónica. Agarramos el número y también lo descomponemos en sus factores primos. Este número es 12 y este número es 10. Ahora, en el mínimo común múltiplo vamos a agarrar los divisores comunes y no comunes. Muy bien, con su mayor exponente. Entonces, el común en este caso es 2, ¿no? Los no comunes son 3 y 5. Pero vamos a agarrar lo común con su mayor exponente, ¿no es cierto? Entonces, este sería número al cuadrado. Entonces, multiplicamos 2 al cuadrado, 4 por 3, 12, por 5, 60. Entonces, el mínimo común múltiplo, en este caso de A y B, es 60. Otro, ya hemos ido reforzando el máximo y el mínimo. Otras propiedades que tenemos que recordar en general son las siguientes. Tenemos que si tenemos dos números A y B cualquiera, y si son números primos entre sí, o sea, son PESI, ¿no? Por ejemplo, el 2 con el 3, el 5 con el 7. ¿Cómo encontramos el mínimo común múltiplo de esos números? Solamente basta multiplicarlos. Los multiplicamos A por B. Si también tenemos que recordar, si A es un múltiplo de B, el mínimo de esos números será simplemente A, o sea, el múltiplo. Si tenemos o hemos encontrado el mínimo común múltiplo de 3 números y resulta ser el valor de M, y tenemos por ahí estos mismos números, pero multiplicados por un número K, entonces su mínimo común múltiplo también va a estar multiplicado por ese valor. Lo mismo sucederá si tenemos esos números iniciales divididos cada uno por el valor K. ¿Qué va a pasar? Que el mínimo también va a ser dividido por esa constante. En el máximo común divisor también tenemos que considerar que si son PESI, entonces su máximo común divisor siempre va a ser 1. Y si A es múltiplo de B, el máximo común divisor de esos números es el B. Si tenemos y hemos encontrado el máximo común divisor de 3 números y nos resultó siendo D, tendríamos que, si nos dan el máximo común divisor de esos mismos números multiplicados por una determinada constante n, resultaría que su valor también estaría multiplicado por esa constante n. Lo mismo, si el máximo común divisor de esos números iniciales están divididos por un mismo número, una misma cantidad, también va a ser igual con su máximo común divisor, que también va a quedar dividido por ese número. Muy bien. Ahora vayamos con algunos problemas. Problema 1. Se nos dice que hay una conferencia, hay 200 personas. Hay 200 personas y entre varones y mujeres.
De los varones se observa que los 7/15 usan lentes y 3/8 tienen corbata. Determina la cantidad de mujeres que hay en dicha conferencia. Muy bien, vayamos bien. Primero, dentro de la solución, tenemos que la primera lectura nos dice que es una conferencia donde hay varones y mujeres. Entonces, pero en esa conferencia hay 200 personas. Entonces, varones más mujeres me dicen que son 200. El primer dato. Muy bien. Me dice que de los varones, solo en los varones se observa lo siguiente, que los 7/15 usan lentes. O sea, en los varones me están diciendo a mí que usan lentes los 7/15, ¿no es cierto? ¿Y qué me quiere decir esto? Que en este caso tiene que ser, los varones, la cantidad de varones tiene que ser un múltiplo de 15. ¿Por qué? Porque a la hora de multiplicarlos, si me dicen 7/15 usan lentes de los varones, usan lentes, entonces debe de ser un número que se divida entre 15. Entonces ese número debe ser múltiplo de 15. Y me han dicho también que los 3/8 tienen corbata. Corbata son los 3/8 de los varones. De ahí sacamos que si los 3/8 de los varones usan corbata, el número de varones será un múltiplo de 8. Entonces, con esos datos vamos a encontrar el mínimo común múltiplo de 15 y de 8. Entonces, ¿cuál será el mínimo de 15 y de 8? Como son primos entre sí, no tienen nada en común, entonces son PESI, que hemos dicho que el mínimo común se encuentra multiplicando, ¿verdad? A por B. 15 por 8, entonces el mínimo será 120. Entonces, quiere decir que los varones, la cantidad de varones es un múltiplo de 120. En este caso, como habíamos dicho que la suma de los dos es 200, ya no puede ser 240 porque se pasaría, ¿no es cierto? Por lo tanto, se deduce que los varones son 120. Y si los varones son 120, las mujeres, ¿cuántos serán? 200 menos, en este caso los 120, las mujeres serán 80. Entonces, si nos piden determinar la cantidad de mujeres, respuesta, la cantidad de mujeres es 80, ¿no? La cantidad de mujeres es 80 en esa conferencia. Muy bien, acuérdense, entonces en un problema, si nos están diciendo una fracción y obviamente nos piden encontrar el número de personas, estas tienen que ser exactas. Entonces ahí radica también el hecho de poder colocar que sean múltiplos de ese denominador. Muy bien, tenemos otro problema. Tenemos el siguiente, nos dicen si A es un múltiplo de 13 más 7 y B es un múltiplo de 13 más 10. ¿Qué residuo deja A por B entre 13? Muy bien, me piden entonces que yo voy a multiplicar A por B y lo voy a dividir obviamente entre 13. Muy bien, entonces me están pidiendo que yo multiplique el valor de A, múltiplo de 13 más 7, por múltiplo de 13 más 10. Muy bien, entonces para ver qué residuo nos queda. Como ya sabemos multiplicar, una de las propiedades que hemos repasado, ya sabemos que cuando tengo el mismo múltiplo, esto me va a dar igual al múltiplo de 13 más la multiplicación de los números que quedan, ¿no? 7 por 10, ¿no? En este caso 70. Muy bien, pero dentro de 70 hay múltiplos de 13, entonces este número lo voy a descomponer, ¿no es cierto?
Entonces 13, un múltiplo de 13 cercano a 70. ¿Cuánto será 13 por 5, no? Entonces me da acá 65. 13 por 5 es 65. Y este es un múltiplo de 13. Entonces, como 65 es un múltiplo de 13, y acá me está sobrando 5, ¿verdad? Entonces me va a quedar, estos dos siguen siendo múltiplos de 13. Entonces, y me está sobrando como residuo, que es lo que me piden, 5. La respuesta será, ¿qué residuo deja A por B? ¿No? Deja residuo 5. Muy bien. Ahora sí, vamos, ya hemos repasado y vamos a ver la actividad de ahora. Primero, la actividad de ahora que vas a resolver. Primero, vas a resolver la situación planteada. Esa es tu tarea de hoy día. La situación de José y María. ¿Cuántas mascarillas tienen? ¿Qué propiedades han aplicado? Esa es tu tarea de ahora. Bien, también tenemos ya para la próxima clase, ya vas a ir revisando, porque acuérdate que la matemática también es práctica. Vas a ir resolviendo la página 73, el ejercicio 5, 6 y 9, para compartirla, ¿ok? Para ver qué tal te salió, si lo hiciste, no lo hiciste, qué problemas hemos tenido. Y seguidamente también no te olvides la reflexión. ¿Qué aprendí y cómo lo aprendí? Bien, espero que ya hemos compartido varias estrategias, pero recuerda que la primera es tener el conocimiento. Si no tengo el conocimiento, no recuerdo las propiedades, muy difícil voy a poder resolver problemas. Entonces siempre tengo que estar constantemente leyendo, ¿no? Los problemas se complican porque generan otras situaciones que necesitan o requieren otros saberes previos. Entonces es muy importante leer, reforzarnos, ¿no? Ir aprendiendo poco a poco. Por eso te invito a hacerlo. Así que nos vemos la próxima clase y por ahora tú y yo nos quedamos en casa. Paz y bien.